Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a este seminario. Esta es la sesión número 4 del ciclo de seminarios redes sociales. Y nosotros el día de hoy hemos invitado al doctor Carlos Castillo, quien nos va a hablar acerca de las redes sociales y los tiempos de crisis. Cualquier inquietud, comentario que ustedes quieran hacer, por favor, lo pueden hacer a través de Twitter utilizando el hashtag redes y datos sociales. También durante la presentación, al final de la presentación, perdón, si alguien tiene alguna inquietud, le agradecemos por favor se acerque acá al micrófono para que se la pueda transmitir al doctor Carlos Castillo, a quien queremos darle las gracias por aceptar la invitación a este seminario, donde nos va a hablar acerca, como les mencioné anteriormente, de las redes sociales y los tiempos de crisis. El doctor Carlos Castillo es doctor en ciencias computacionales, especialista en minería de datos de la web y analista de redes sociales. Ha desarrollado bastantes investigaciones en temas relacionados con manejo de información en la red asociada a contextos sociales. Actualmente, Carlos Castillo es el director del Centro Tecnológico de Cataluña, Eurecat, y su última publicación, Big Crisis Data, aborda las estrategias para el manejo ingente de información durante una crisis humanitaria como escenario después de terremotos o desastres causados por eventos naturales. Desde la perspectiva de Big Data, el doctor Castillo analiza qué sucede con la información en la red en medio de estas situaciones sociales, y sobre esto particularmente nos hablará el día de hoy. Queremos nuevamente darle las gracias al doctor Castillo y nos quedamos con usted. Bueno, buenos días. Estoy muy agradecido de la invitación de la doctora Calderón a dar esta charla. Nosotros trabajamos bastante tiempo acá en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y bueno, es un gusto volver a retomar este contacto y participar en este ciclo de seminarios. El motivo de la charla es precisamente datos y redes sociales. Voy a referirme bastante a un libro que se llama Big Crisis Data, que es sobre este tema. Os hablaré de este libro, os hablaré también bueno, de algunas aplicaciones que hemos hecho al respecto. No sé si podemos poner la diapositiva número 1 o la presento yo desde acá, con la cámara, como prefieran. ¿Puedes poner la diapositiva número 1 o aún no está lista? Vale. No sé si tengo compartir pantalla, pero puedo compartir así. Bueno. Ahí está también mi cuenta de Twitter, si queréis, si quieren. Mi rol es director de investigación de Data Science en Eurecat y bueno, estoy participando en esta serie de seminarios. Yo quiero partir agradeciendo a bastantes personas que han trabajado en esta serie de trabajos de investigación, particularmente gente de Qatar, del Qatar Computer Research Institute, con los cuales estuvimos trabajando en esos temas durante, diría, 3 o 4 años. Particularmente por ejemplo, Patrick Mayer, Alexandre Oltano, Mohamed Imran, bastante gente que trabajó en estos problemas. Ahora, yo soy chileno y la verdad que en mi país el desastre natural más común son los terremotos. Y de un tiempo a esta parte yo creo que ha sucedido más de alguna vez que tal vez incluso les ha pasado a ustedes que están frente a una situación de crisis como por ejemplo puede ser un choque de automóviles en la calle, puede ser un incendio o una inundación y mucha gente actualmente tiene como este reflejo de que en vez de correr o de arrancar del desastre, quedarse y tomar una foto o ponerlo en Twitter o en Instagram o tratar de alguna manera de poner este desastre en medios sociales.
que me parece un fenómeno bastante interesante, de que cuando una persona está como en una situación así tan peligrosa, que le parezca como una reacción natural el querer comunicarlo a través de Internet. Yo creo que puede sonar raro, yo creo que es una reacción natural. Cuando uno está enfrentado a una situación de crisis, lo primero que hace es intentar buscar y recabar información para tomar una decisión, y esa decisión puede ser una decisión que le ayude a uno a salvar su vida o su propiedad o la vida de otras personas. Entonces, digamos, este comportamiento de búsqueda y transmisión de información es normal en una situación de desastre y se ve de alguna manera amplificada por la existencia de las redes sociales, en la forma que les voy a explicar en un momento. Ahora, como decía, yo soy chileno y tal vez mi primer contacto como con desastres de esta magnitud fue en enero del 2010. Hubo un terremoto muy grande en Concepción, tal vez fue noticia también en Colombia, pues esto fue noticia en bastantes partes del mundo. Y en ese terremoto en Concepción lo que sucedió fue que el año anterior había habido elecciones en Chile y Twitter se había posicionado como una herramienta muy importante para compartir información sobre las elecciones. Por lo tanto, la gente ya estaba acostumbrada a usar Twitter como en tiempo real y lo que sucedió fue que hubo un apagón de comunicaciones producto del terremoto, que fue como un grado 8,9, algo muy fuerte, y que impidió que hubiera escenas o información oficial sobre el terremoto durante muchas horas. Y el resultado de eso fue que durante al menos 6 o 7 horas todo lo que se sabía sobre el terremoto era información que venía de los medios sociales, que también es una cosa, digamos, como nueva. Ahora, en esto de los medios sociales y la información en Internet proviene de una serie, digamos, de temas que es un poco más amplia que simplemente lo de desastre y que tiene un tema que se llama computación humanitaria o humanitarian computing. La idea de la computación humanitaria es aplicar todo lo que se sabe de informática o de distintas técnicas de la computación y de la informática, aplicarlas a problemas o sea, a temas que sean que mejoren el bien común. Esa es la idea de la computación humanitaria. Y si les interesa el tema, les dejaré al final de la charla algunos enlaces sobre esta idea de una biblioteca de computación humanitaria, que es un sitio donde uno puede ir y buscar información. Pero hay centenares de artículos científicos sobre este tema que es la computación humanitaria. Ahora, yo diría que la idea de poder trabajar en un tema como informática de crisis es súper interesante porque tiene todos los elementos que uno busca en un proyecto de investigación científico aplicado. Se trata de un problema que tiene una significancia global. Se trata de un problema o sea, el extraer información durante una crisis es un problema de significancia global, es un problema que normalmente se resuelve con técnicas que son muy intensivas en mano de obra. ¿No? La forma actual en que un organismo de emergencia, por ejemplo, busca información en Internet durante un desastre es simplemente monitorizando un feed de Twitter o de Facebook, y esto es un proceso que consume mucho tiempo. Si uno consigue una mejor solución, uno puede proveer de un bien común, y hay conjuntos de datos grandes y disponibles. Estamos en la número 8. Número 8. La siguiente. O sea, otra característica, yo creo, muy importante de la idea de usar, de aplicar, digamos, la computación a este tema, es que hay comunidades completas de voluntarios. Hay gente que quiere ayudar durante una crisis. Ahora, la gran pregunta es si esto tiene alguna relevancia para las entidades de emergencia, y eso es lo que hemos estado intentando contestar en los últimos años. Avancemos a la número 9, por favor. Número 9. Los medios sociales, el primer mensaje que quería dar es que los medios sociales son una fuerza enorme durante una crisis, o durante una emergencia, o durante un desastre. Pero entender esto requiere primero ver qué es un desastre. Vamos a la número 10, por favor. Primero hay que hacer una diferencia entre crisis y desastre. Una crisis es una situación inestable. Esta situación inestable puede llevar o puede no llevar a un desastre. Otra cosa es que un desastre es fundamentalmente un fenómeno social.
Por ejemplo, en Beirut, en el Líbano, hay 3 horas de electricidad cada día. Pero de alguna manera toda la sociedad, las empresas, los comercios, los hospitales, están acostumbrados a que hayan 3 horas de electricidad cada día y por lo tanto tienen generadores y tienen otras formas de vivir con el hecho de que hay 3 horas de electricidad. Entonces para ellos esta cosa es parte de su rutina, no es un desastre. Ahora, si en Bogotá un día se corta la luz por 3 horas, esto constituye algo tremendo, constituye una tremenda disrupción de la rutina. Y esa es la idea también de que un desastre es un fenómeno social, es algo que rompe, digamos, con una rutina. Veamos la número 11. Acá yo quería ilustrar lo siguiente. Gran parte de lo que sabemos sobre desastres, o lo que entendemos como desastres, que estos son estos fenómenos sociales, es algo que viene muy modulado por las películas y por Hollywood, básicamente, y por imágenes como impactantes de desastres. La foto que está a la izquierda es un poco de una película que tal vez alguno de ustedes ha visto, que se llama Sharknado, que es un tornado de tiburones. Como esta imaginería hollywoodense de que es un tornado de tiburones, así como una mezcla de desastres. Pero en realidad un desastre no es tan cinematográfico, un desastre se parece más a la escena que hay en el lado derecho, que son unas inundaciones en Brasil hace unos pocos años. Veamos la número 12. Aquí yo quiero ilustrar un poco más esta diferencia entre la imagen que uno tiene de un desastre y lo que realmente sucede. Si ustedes se fijan, la imagen de la izquierda es algo que rara vez veríamos en una película sobre desastres. En la imagen de la izquierda lo que hay es como gente que toma su mochila, su bolso y camina desde un avión que está en llamas, está saliendo humo, pero no se ve ese como pánico de gente corriendo desesperada o llorando o totalmente descontrolada, sino que se ve como gente que, claro, se aleja del fuego, pero que no está en pánico. Y la imagen de la derecha, del extremo de la derecha, es, bueno, gente corriendo en pánico, pero la imagen de la derecha es de una película, mientras que la imagen de la izquierda es de la realidad. Y yo creo que la primera cosa que uno observa cuando intenta abordar desde la computación este tema de desastres naturales es entender que la gente no es indefensa frente a un desastre, sino que utiliza todas las tecnologías y todo lo que pueda para tratar de destacarse a sí mismo de ese problema y normalmente actúa, la mayor parte de las personas actúa con bastante racionalidad. Veamos la número 13, por favor. En la vida real, en un desastre, alguna gente entra en pánico y mucha gente no entra en pánico, pero más importante que eso, la gente tiende a gravitar y a buscar información desde fuentes de información que les son familiares, desde lugares a los que están acostumbrados a ir. Si yo estoy acostumbrado a escuchar la radio para informarme de noticias, entonces lo primero que yo encienda será la radio si hay un desastre. Si estoy acostumbrado a la televisión, será el televisor. Y si estoy acostumbrado a informarme por Internet, entonces será en Internet donde yo intentaré primero buscar información. Entonces, esta idea de que la gente busque información en las fuentes que le son familiares afecta también esta búsqueda de información en Internet. Y mucha gente es capaz de improvisar estas operaciones de rescate en el momento. Por ejemplo, eso que aparece en el medio, esto fue un ciclista que quedó atrapado debajo de un autobús y lo que sucedió fue que se juntó en cosa de menos de 2 minutos un montón de gente que iba por la calle y simplemente tomaron este autobús y lo levantaron para sacar al ciclista de debajo. O sea, sí, la gente es capaz de improvisar una operación de rescate en el momento, no está indefensa. Voy a saltar voy a pasar al número 14. 14, por favor. Siguiente. Eh, por ejemplo, veamos algo como que sucedió el año pasado. Hubo unos ataques en el aeropuerto y en una estación de metro en Bruselas. Murieron 35 personas. Y es interesante porque la policía le pidió a la gente que usara medios sociales, no que usara el teléfono. Le pidió a la gente que reduciera el video y el audio y que evitara compartir información en tiempo real sobre las acciones de la policía. O sea, de alguna manera, en la misma respuesta a esta emergencia, involucra a los medios sociales como algo muy importante porque la misma policía le está diciendo que no use el teléfono, sino que use medios sociales para despejar un poco este canal de información. Luego, la número 15. Eso también, en 8 horas después de que ocurrió este ataque en Bruselas, ya había un artículo en la Wikipedia con casi 3.000 palabras, ya había más de 700 videos en YouTube, habían 17.000 comentarios en Reddit, tweets y fotos y un montón de información. Entonces,
Veamos la número 16. Entonces, hay como un patrón muy común. Ocurre un desastre o un evento de convergencia masiva, una protesta, lo que sea. La gente requiere comunicarse, requiere comunicar cosas. La gente se siente familiar con los medios sociales, siente que es una fuente de información normal, corriente para ellos, y por lo tanto acude a medios sociales. También es cierto que Internet no es a prueba de balas y a veces Internet también se cae, pero en muchos desastres que se han visto, Internet es una de las pocas cosas que sobrevive. Es más probable que se caiga a veces la red de teléfono o que se corte el agua o otro suministro que se corte Internet, sobre todo la red móvil. A veces se degrada el servicio en el sentido de que hay zonas con menos cobertura o el ancho de banda disminuye, pero en general es una cosa no a prueba de balas, pero bastante resistente. Más encima, las agencias de emergencia le dicen a la gente que utilice los medios sociales, así que lo que se observa es que la gente usa más medios sociales durante una emergencia. ¿Hasta el momento se ha escuchado bien? ¿Se ha entendido bien? Vale, ok. Vale. Continúo entonces. Número 17. El primer problema, por supuesto, es la escala, o sea, de cuántos mensajes estamos hablando. Y aquí esto está en escala logarítmica y pueden ver que, por ejemplo, cuando hubo esta bomba en la maratón de Boston en el año 2013, hubo casi 1000 tweets por segundo. Y esto es algo normal. O sea, cuando hay un desastre, estamos hablando en Twitter o en Facebook o en Instagram o donde sea, estamos hablando de cientos de mensajes por segundo y ocasionalmente miles de mensajes por segundo. Entonces, estas mismas agencias de emergencia que le están diciendo a la gente que ponga en Internet información si la requiere o que busque información por Internet, tampoco son capaces, porque nadie es capaz humanamente de leer 1000 mensajes en un segundo o de ver 50 fotos en un segundo. Eso excede la capacidad humana. Por lo tanto, requiere de métodos computacionales. Y yo voy a hablar un poco de eso en un momento. Veamos la número 18. El otro problema es que Internet es Internet. Y estas son las cosas buenas. Internet tiene todo esto, lo bueno y lo malo de Internet. Internet, la fortaleza que tiene Internet es que es descentralizada, que cualquiera puede poner información. Por lo tanto, hay bastante ruido. Pero esas no son ni cosas no son cosas que uno pueda cambiar sin cambiar la naturaleza misma de lo que es Internet. De alguna manera, Internet, todo lo bueno que tiene, lo tiene por este caos y esta posibilidad de libertad, de poder publicar la información que uno quiere. Y eso es algo bueno, hay que aprender simplemente a vivir con ello. Veamos la número 19. Otro problema que ocurre, y esto más desde el punto de vista comunicacional, es el hecho de que la mayoría de las instituciones cuando comienzan a utilizar medios sociales, utilizan los medios sociales de manera unidireccional. Los utilizan ya sea para decirle al público qué es lo que tiene que hacer o para escuchar cosas que el público tenga que decir. Rara vez las agencias comienzan a utilizar Internet de forma bidireccional desde el principio. Entonces, normalmente, por ejemplo, se le puede decir a la gente, mira, esta es mi cuenta de Twitter de un organismo de emergencia, pero no me manden información sobre, por ejemplo, este es un organismo de emergencia para incendios forestales, pero no me manden información sobre incendios forestales. Y eso en realidad es raro, queda muy raro en Internet. Es como decir que te quiero hablar, pero no quiero escucharte. Es bastante poco común para cómo es el mismo funcionamiento de Internet. Veamos el número 20. Ahora, los medios sociales contienen entonces un montón de información relevante que está rodeada de ruido, está rodeada de información que no es relevante o que es falsa o que simplemente repite algo que uno ya sabe. Veamos la número 21. Ahora, encontrar información en Internet entre medio de todo este ruido involucra un proceso parecido a lo que pasa con la minería, ¿vale? Uno cuando piensa en minería, la minería de minerales, por ejemplo, la minería de oro o de plata, no es realmente como que yo voy caminando y me encuentro una tremenda trozo de oro, ni siquiera una pequeña pepita de oro. La minería en realidad es como en la siguiente transparencia, la 22. La minería es un proceso industrial. O sea, en eso que está a la izquierda, en esa foto hay una veta de cuarzo y en esa veta de cuarzo hay unos pequeños puntos de color dorado que son oro. Y el proceso de la minería industrial consiste en pasar eso por un chancador, por un flotador, por un montón de otros procesos que es un proceso industrial que consigue extraer
ese oro de ese mineral, pero es un proceso que no es un proceso manual. Y lo mismo sucede también con los medios sociales. Uno busca, cuando tienes miles de mensajes por segundo, no te puedes esperar que vas a encontrar, vas a descubrir así como encontrar oro entre medio de eso a mano, sino que requiere de alguna manera el uso de tecnologías, no es simplemente por el volumen involucrado. Veamos la número 23. También yo creo que esto de la minería de datos también ha estado modulada por una cierta, digamos, una cierta estética y una cierta, digamos, imaginería de lo que realmente es la minería de datos. La verdad es que es algo bastante menos cinemático que lo que aparece aquí, sino que es más parecido a lo que aparece en la número 24, que es, bueno, hay que escribir un programa en un lenguaje de programación que puede o no ser difícil y generar un mapa y generar un poco digamos, estos instrumentos tecnológicos para procesar los datos. Pero lo que quiero decir aquí es que, primero, que es muy difícil procesar, cuando uno piensa, bueno, durante un desastre Internet no me sirve porque hay mucho ruido y es mucha información, en realidad no es que haya mucho ruido y mucha información, sino que uno está usando la herramienta inadecuada para acceder a eso. Es como ir a una mina e intentar sacar oro con las manos. Eso no se puede hacer. Hay que utilizar herramientas industriales que permiten realizar ese proceso. Veamos la número 25. En estas tres slides, 25, 26, 27, les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de aplicación como industrial a los desastres. Algo que típicamente uno hace cuando tiene información es tratar de clasificarla automáticamente. Y aquí, por ejemplo, uno puede tomar un montón de tweets durante un desastre e irlos categorizando. Bueno, cuáles son producidos por el gobierno, por una organización no gubernamental, por los medios, por testigos, etcétera, y también categorizarlo de acuerdo, bueno, cuáles son los que contienen mensajes de precaución y aviso, cuáles son los que son fuentes de información o daños o donaciones, etcétera. En la número 26, yo muestro un resultado de un estudio que hicimos en el que analizamos 26 crisis que incluyen desde un terremoto en Costa Rica, un tifón en Filipinas, terremotos en Italia, en Cerdeña, inundaciones en Colorado, en Estados Unidos, un terremoto en Guatemala, un edificio que colapsó en Bangladesh, etc. Y cada color en estas barras representa un tipo de información. El rojo representa la información sobre avisos de que ocurrió algo, el amarillo es víctimas, personas, el azul es daños materiales, el verde son donaciones y voluntariado, el lila es simpatía, como mensaje que dicen, bueno, mis plegarias, mis pensamientos y mis plegarias están con las víctimas, y el resto es, la parte de arriba es como el resto. Y lo que queríamos hacer aquí es que en 26 crisis en todo el mundo y en distintos tipos, normalmente se habla de lo mismo, pero lo que hay es una diferencia en la intensidad con la que se tratan distintos temas. En algunos casos es súper importante las donaciones, en otros casos será súper importante los daños a la infraestructura o los daños a las personas, etcétera. Va cambiando esto. Número 27, les muestro también que hay una cierta progresión en el tiempo de estas cosas. Y esto lo pueden observar la próxima vez que estén frente a un desastre y vean esta información en Internet. Durante las primeras 12 horas, de lo que se habla es, bueno, de lo que sucedió. Se le dice a la gente, por ejemplo, si hubo un incendio, no salga de sus casas, o salga de sus casas. Si hay un terremoto, se hacen los avisos de tifón, o se dan un poco como toda la información de emergencia para proteger la vida y la propiedad en el momento. Luego, alrededor de las 12 horas, empiezan a llegar los mensajes de simpatía y apoyo, nuestros pensamientos, nuestras plegarias están con las víctimas, etc. Al día siguiente, y esto lo hemos visto en la generalidad de varios desastres, en este caso en este estudio de 26 desastres, al día siguiente la gente habla del costo, habla de las pérdidas de vidas, normalmente se habla mucho de gente famosa que haya sido afectada por un desastre, y luego del daño a infraestructura o el daño a los servicios tipo agua, luz, gas, etc. Y al tercer día hay otra información específica, información sobre donaciones o sobre voluntariado o de otro tipo. Bien, quiero pasar a la siguiente, a la número 29, que es sobre voluntariado digital, y aquí hay un video, no sé si lo podéis tocar, pueden tocar el segundo video. No necesitáis con audio. Es
El que dice video 02, Nepal Relief Facebook. Uno que pone video 02. ¿Sí? No necesita audio, solo... Sí, vale. Este es un video, una visualización que hizo la gente de Facebook respecto al terremoto en Nepal en el 2014. Lo que todos estos puntos amarillos es gente que en Nepal y en India que se marcó como ok, como seguro después del desastre. Y en azul están todos los amigos en Facebook de esas personas que recibieron un mensaje de que su amigo estaba bien después del terremoto. Ahora, en Facebook también se podían hacer donaciones durante el terremoto, después del terremoto, que son bastante interesantes. Y aquí cada uno de estos puntitos amarillos es una donación en dinero de alguien que donó en Facebook dinero para ayudar a la gente de Nepal. Y lo que se ve es que cuando hay estas grandes catástrofes, hay una respuesta planetaria a través de Internet, en que se dona dinero, se dona tiempo, se dona atención, y hay, digamos, un interés global sobre un desastre. La número 31, la diapositiva número 31, muestra un ejemplo de esto, 30, esa. La 31 muestra un ejemplo de cómo esa atención que hay respecto a un problema digamos, puede focalizarse, puede ayudar a focalizar la atención de la población y el trabajo de la gente sobre lo mismo. En este caso, esto es una app que se usa en Brasil para sacar fotos de lugares donde hay agua estancada, de manera de combatir estos lugares donde el mosquito que porta el virus Zika, crece. Y esto es una manera de ayudar, digamos, a la misma gente que hace la sanitización de estas áreas para que pueda descubrir dónde hay problemas. La número 32 muestra 3 ejemplos en Alemania, en Brasil y en Italia de experimentos en los cuales se toma una red social y se monitoriza para tratar de determinar el foco de un evento. En este caso, de inundaciones en Alemania, de focos de dengue en Brasil y efectos de terremotos en Italia. La número 33 muestra un poco que esto se puede hacer de manera, una mezcla de una parte que se puede hacer de manera automática y una parte que se puede hacer automatizada. Digamos, esta misma idea de que tenemos voluntarios de todo el mundo que pueden ayudar en una emergencia, nosotros la hemos implementado en estos sistemas que los ha usado la ONU para respuesta a emergencias en Filipinas y en Nepal y en Vanuatu, para tratar de entender, digamos, esta avalancha de mensajes y utilizar una mezcla de inteligencia de máquina e inteligencia humana para procesar estos mensajes. La número 34, mostramos que en realidad la aplicación de esta tecnología no se limita solamente a emergencias. Este es otro experimento que hicimos por un parque nacional en Namibia, en el cual un dron de ala fija, que es ese que aparece arriba a la izquierda, usado para tomar fotografías del parque natural. Y luego con una app para iPad, la idea es que cualquier persona podía dibujar la silueta de un animal. En este caso, por ejemplo, en la del centro hay 5 animales y uno puede, digamos, dibujar la silueta y luego aprender automáticamente a reconocer a un animal y su sombra y a hacer un conteo automático de animales, utilizando esta misma idea de que las personas pueden ayudar y voluntariar. ¿Vale? Luego terminaré en 5 minutos, ¿ah? Y luego podemos tomar preguntas o lo que sea, ¿ok? Yo creo que en el extremo de esto, el futuro es esta idea de hacer minería de datos en tiempo real utilizando un crowdsourcing, que es la idea de crowdsourcing, es el concepto de que tú puedes repartir una tarea a muchas personas a través de Internet. En este caso, hemos visto mostré varios ejemplos, lo del Zika, mostré lo de las inundaciones, el terremoto, dengue y el conteo de animales. Son todos ejemplos de la idea de crowdsourcing, de que tú tomas una tarea y se la entregas a un montón de personas. Yo creo que el futuro es esta idea de a poder hacer esto en tiempo real. Y eso tal vez alguna de la gente que está en el público, que trabaja, entre ustedes, que trabaja en temas de tecnología, podría estar interesada en desarrollar este tipo de cosas que son de frontera. Y es la idea de hacer estos mapas en tiempo real usando drones. Si les puedo pedir que toquen el tercer video, este que dice video 03 Vanuatu. Estas son imágenes tomadas con un dron
en Vanuatu después de un tifón, de un huracán. Entonces, este es un dron como el que aparecía en la slide previa, y lo que hay acá son un grupo de 50 voluntarios a los que se les pidió que hicieran clic en cualquier cosa que viesen que fuese una infraestructura dañada. Entonces, la instrucción fue, haz clic en la pantalla cada vez que veas una infraestructura dañada. Y los colores son los distintos voluntarios que están mirando este video, que es la simulación de cómo sería el video en tiempo real, pero es un video tomado directamente desde la cámara de un dron. Y luego con esos clics, esos voluntarios van aportando su inteligencia humana a determinar, bueno, cuáles son las zonas dañadas y cuáles no. Y el computador lo que hace es utilizar inteligencia de máquina para decir, bueno, si tengo tantos clics en una cierta área, entonces imagino que en esa área hay realmente daño, una zona dañada, y por lo tanto pongo ahí un punto. De alguna manera, este video lo que muestra es la idea de hacer estos mapas en tiempo real. Piensa que hacer uno de estos mapas puede tomar 1 o 2 semanas y digamos 15 días. Y la idea de hacerlo en tiempo real utilizando una mezcla de voluntarios y de aprendizaje de máquina es algo que tal vez se puede hacer en 15 minutos. Mientras el mismo dron va volando, utilizar el poder, digamos, de los voluntarios para lograr entender un poco este desastre y poder crear este mapa de cuáles son las zonas más afectadas. Bueno, para resumir, y con esto creo que termino y tomo preguntas, 38, número 39, 39, una más. Esa. Para resumir, yo podría resumirlo de la siguiente manera. Primero, que tanto los medios sociales como esta posibilidad de que hayan voluntarios digitales, que hay gente de todo el mundo que quiere ayudar durante una emergencia, es como una fuerza tremenda, como una tremenda cantidad de energía. Ahora, esa energía, al igual que siempre en un desastre, no todo lo que... Un desastre es una convergencia de personas, de información y de recursos. Y no todos los recursos son útiles, no toda la información es útil y no todas las personas son útiles. Entonces, de alguna manera hay que lidiar con este hecho de que, al igual que el viento, tienes esta energía que recibes, que es un montón de mensajes y de apoyo y de trabajo también, trabajo digital, y que esa energía se puede canalizar para un buen fin, como tratar de determinar, bueno, cuáles son las zonas más afectadas por un desastre. El segundo punto es que en los medios sociales hay un montón de información que es muy útil, pero que está rodeada de ruido, de información que o es falsa o es imprecisa o simplemente repite algo que uno ya sabe. Y la forma de lidiar con eso es no pensar que uno lo puede hacer a mano, porque normalmente no se puede hacer a mano. Normalmente esto requiere de un proceso industrial, de un proceso informático, de un proceso tecnológico, que tome esos mensajes, los resuma, los filtre, los clasifique, extraiga información, etc. Ahí está, digamos, el desafío tecnológico de poder hacer esto. Y la tercera parte es que esto no es un tema completamente tecnológico, tampoco no es un tema que sea 100% de trabajo de máquina, sino que también tiene una parte que es de trabajo humano, que es la posibilidad de utilizar voluntarios digitales que quieran ayudar, que quieran contribuir a procesar información durante un desastre y utilizar esta idea de poder hacer mapeo de crisis, mapas de crisis, utilizando esto de minería de datos participativa. Y con la última slide, la número 40, está mi cuenta de Twitter y una página web. Y bueno, gracias por escuchar y tomaré las preguntas que tengan. Profesor, por su presentación. Damos la palabra a las personas que quieran intervenir, que quieran plantear alguna inquietud. También recuerden que tenemos nuestro hashtag habilitado, hashtag redes y datos sociales. Si se sienten tímidos de venir aquí adelante a hacer su pregunta y la quieren postear a través de Twitter, bienvenidos también. Ahí también la meteré en mi Twitter. Gracias. Buen día, Chato. Muchas gracias por tu charla. Por acá Isabel Briceño.
Quería preguntarte Interesante. sobre la experiencia interdisciplinaria, que es parte de lo que nos ocupa acá en nuestro proyecto. Si nos puedes relatar qué significa la conjunción de distintas lecturas de investigadores sociales, de humanistas y de técnicos en este trabajo tan difícil que implica una coordinación entre lo técnico y lo que tú llamas inteligencia humana. Vale, yo creo que es súper buena pregunta. Yo diría varias cosas. La primera es que normalmente los objetivos, te voy a contar de mi experiencia. Nuestra experiencia fue trabajar con voluntarios digitales de la red la red humanitaria digital y con Naciones Unidas, con la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria, la OCHA. Y fue bastante difícil. O sea, no voy a decir que fue fácil. Y tal vez hay varios elementos por qué esto es difícil. Primero, las organizaciones de emergencias y las organizaciones humanitarias no están, tal vez es un poco demasiado fuerte lo que voy a decir, pero no están diseñadas para maximizar la eficiencia de la respuesta humanitaria o de la respuesta a emergencia. Esas organizaciones están diseñadas para sobrevivir una emergencia. ¿Por qué? Porque después de cada emergencia hay gente que pierde su trabajo, hay gente que es criticada y se transforma esto en un tema político enorme. Entonces, las organizaciones tienden a ser extremadamente cautas en su respuesta, tienden a ser muy cuidadosas y no están diseñadas para innovar, están diseñadas para sobrevivir, para mantenerse vivas. Y cuesta mucho introducir elementos nuevos. Por otra parte, hay, digamos, una diferencia generacional. O sea, muchas organizaciones con las que he conversado, desde gente que es bomberos forestales hasta gente que hace respuesta humanitaria o gente que hace respuesta de emergencia, normalmente hay una brecha generacional entre los que nacieron con Internet y los que vivieron antes de Internet. Y los que nacieron con Internet, la verdad es que para ellos es evidente que hay que utilizar esta información que se está publicando y que no se puede, digamos, dejar de lado. Y para los que nacieron antes de Internet, es evidente que la institución, porque siempre hay una institución, la institución tiene que dar solamente información 100% validada, 100% fiable y emitir este tipo de notas de prensa. Entonces, como que y ahí hay un abismo de diferencia entre como una persona que quiere comunicarse con el público mediante notas de prensa cada 72 horas y otra institución que en realidad está proveyendo información en tiempo real cada 72 segundos, tal vez. Entonces, en esa brecha, yo creo que hay un montón de espacio primero, para técnicas automáticas, pero también para estrategias comunicacionales que entiendan que en Internet la gente sabe que no todo lo que aparece en Internet es verdad y todo lo que aparece en Internet está verificado. Tampoco todo lo que se dice en un periódico es oficial y verificado, lo que se dice en la televisión tampoco es oficial y verificado. O sea, hay que entender que hay una cierta práctica de verificación y de validación de la información. Entonces, yo creo que hay que aprender, el primer paso es aprender que es perfectamente válido tener canales de información para información no verificada mientras se diga que esta información no está verificada. O sea, tenemos reportes por internet de que ha ocurrido esto y esto, pero no están verificados. Y que la gente haga con esa información lo que le parezca más útil. O sea, esa es información que puede potencialmente salvar a alguien y no va a crear un pánico por el hecho de que yo diga, bueno, tengo información no verificada de que hay un incendio en tal lugar. Tal vez es mucho peor callarse eso que ponerlo, pero marcarlo como información no verificada. Otro de los desafíos es que las instituciones de emergencia y de desastre tienden a querer sistemas que funcionen 24 horas al día, 7 días a la semana, perfectos, mientras que la gente de tecnología tendemos a querer hacer demostradores, prototipos y pruebas de concepto. Yo creo que ahí hay que buscar también un equilibrio entre, bueno, qué tan detallado puede ser el software que yo voy a crear para esta respuesta, para este propósito, qué tan producto puede ser y bueno, y qué tanto puedo invertir en ello y moderar las expectativas también de la gente que está recibiendo esto, de manera que entiendan que esto es o un producto de investigación o un prototipo o algo que no es final como primer paso. Pero yo creo que hay que acercarse, hay que buscar como un punto intermedio entre los objetivos del investigador y los objetivos de la oficina de emergencia y hay que dar para recibir. Eso está súper claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud?
Carlos, buenos días, aunque ya casi todavía buenos días. Julio Benavides, de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Es una pregunta más de curiosidad. Utilizaste el ejemplo para comparar el cine o las imágenes mediáticas con lo que en realidad son los desastres desde otro tipo de imágenes. ¿Alguna razón en particular? La razón es que, sí, la razón es que la, mucha gente tiene poca experiencia con un desastre de gran magnitud, lo cual es muy bueno. O sea, es muy bueno que, que no tengamos que estar lidiando con desastres cada 5 minutos. Pero gran parte de lo que las personas tienen en su mente respecto a cómo es un desastre proviene del cine y de lo que le ha visto en televisión y de lo que ha visto como en las películas de desastre. Y yo creo que eso está es muy importante respecto a la cantidad, por ejemplo, de gente que piensa que lo que hay que hacer durante un desastre es como controlar a la población, o sea, evitar que la gente haga saqueos y robos e incendios y que corra en círculos. Y yo creo que el partir, el tener como punto de partida que la respuesta natural de las personas a un desastre es completamente inefectiva, yo creo que es un mal punto de partida para alguien que quiere desarrollar tecnología para desastres. O sea, por supuesto que hay gente que entra en pánico y por supuesto que hay gente que explota las situaciones de emergencia. Pero también es cierto que ese no puede ser el foco de atención. O sea, el foco de atención tiene que ser cómo ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. Y la gente es capaz de ayudarse a sí misma. Entonces, también hay artículos sobre este tema que uno puede encontrar. Hay artículos científicos sobre cómo la imaginería de Hollywood afecta a las estrategias de comunicación y redes sociales. Y otro punto más relacionado con lo mismo es que muchas de las grandes oficinas de emergencia y de los protocolos de respuesta a emergencias fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial por gente que eran militares. Y esa visión militarista de los desastres yo creo que prevalece todavía. Todavía hay como esta idea de que, bueno, que un desastre es algo que yo tengo que controlar y manejar. Y en realidad eso no es totalmente cierto. Muchas personas son, o sea, primero las personas son las primeras que responden a un desastre, son las primeras que están allí antes de que lleguen las cámaras, antes de que llegue la policía, antes de que llegue el ejército. Hay gente allí que se las arregla y busca cómo salvarse a sí misma. Y esa gente necesita información para poder tomar decisiones que pueden salvarle la vida. Y ese es el asunto. Tenemos una pregunta a través de Twitter. Sí, la veo. Ángel, ¿no? Sí. Sí, las donaciones de Facebook, yo lo que entiendo que lo que ellos hicieron para Nepal fue contactar con organizaciones que ya estaban establecidas en Nepal desde antes del desastre y digamos, llegar estas donaciones recibidas oficialmente a través de Facebook a esas organizaciones. Ahora, es cierto también que hay gente que se aprovecha de los desastres y como hay gente que se aprovecha de todo. Yo creo que pero eso de nuevo no tiene que ser necesariamente el foco de la atención. O sea, hay que pensar en, bueno, cuál es la gente que necesita apoyo durante un desastre y tratar de ayudarles a ellos lo mejor posible. Tenemos una pregunta de una investigadora ecuatoriana que está participando en este proyecto actual y dice, Chato, ¿conoces el trabajo de Sonja UTZ sobre comunicación de crisis en redes sociales? Parece probado que mejora el tratamiento de crisis por parte de Twitter y Facebook. La gente se fía menos de las redes sociales a la hora de compartir noticias. Es un comentario que le hace. La pregunta es que si conoce el trabajo de Sonja Utz. No, la verdad es que no lo había escuchado, eh, pero me parece bien interesante y hay bastantes proyectos de investigación sobre redes sociales y desastres en la Comunidad Europea, como en este caso, en Estados Unidos y en Australia y en Japón. O sea, estos son temas de investigación que reciben financiamiento público.
Y yo creo que hay que pensar en ello, o sea, en que la mayoría de estos como grandes desarrollos respecto a desastres son cosas de país, o sea, son cosas en que un país decide tener una cierta estrategia comunicacional en medios sociales durante un desastre y abordar eso directamente. Yo creo que un gran ejemplo es el gobierno de Filipinas, por ejemplo, que son ellos mismos los que crean un hashtag cada vez que hay un desastre. O sea, es el mismo gobierno el que se hace cargo de ordenar la comunicación en Internet respecto a un desastre. Yo creo que en eso ellos son pioneros. Y eso mismo deberían adoptarlo también otros gobiernos, o sea, hacerse cargo de que la población está usando un nuevo canal de información y utilizar ese canal de la mejor manera, ayudar a modular la información de la mejor manera. Vale, muchas gracias. Tenemos una última Vale, porque me estoy quedando sin batería. Si se acaba, no quiere... Cristina González pregunta, en una crisis las redes sociales pueden aportar información relevante pero también falsa. ¿Qué tan difícil es filtrar el ruido? Yo creo que hay que distinguir dos casos. Uno son crisis donde hay... uno son los desastres naturales y otros son los desastres causados por el hombre. En desastres naturales tiende a haber, si hay errores, normalmente son errores cometidos simplemente por alguien que quiere ayudar. O sea, yo, por ejemplo, puedo haber escuchado después de un terremoto que hay una alerta de tsunami y digo, bueno, voy a poner que hay una alerta de tsunami en Internet. ¿Por qué? Porque si no la pongo y realmente hay tsunami, puede morir mucha gente, pero si pongo que hay tsunami y la gente corre, tal vez no va a pasar nada, solo va a pasar lo de Pedrito y el lobo, ¿no? Que viene el lobo y al final nadie me cree. Ahora, eso en desastres naturales en general no es un problema tan grave como pareciese. En desastres causados por el hombre sí es un problema. O sea, cuando hay dos ejércitos en lucha, un ejército y una guerrilla, dos partidos políticos, o lo que sea, cuando hay como dos facciones en lucha, entonces tiende a haber desinformación intencional. Y eso es bastante más difícil de reducir que cuando hay desinformación bien intencionada, que es lo que ocurre en los desastres naturales. Yo diría que en general los desastres naturales esto no es tan problema como parece. Es como un poco como la Wikipedia, ¿vale? La Wikipedia todo el mundo puede escribir y uno podría creer que la Wikipedia es un caos, pero la verdad es que cuando uno necesita información va a la Wikipedia, porque ahí hay información valiosa. Algo parecido pasa aquí, en los desastres naturales es bastante confiable, en los desastres causados por el hombre bastante menos confiable. Muchísimas gracias, Carlos. De todas maneras, aquí acaban de llegar un par de inquietudes más. Quisiéramos pedirle, por favor, si a través de mensajes les puede responder, pero no queremos que se le acabe su batería. Me queda 2%, pero por ti te puedo contestar. O las personas que están tuiteando, por favor, si pueden enviar su correo electrónico para que podamos darle una respuesta a esas inquietudes que están planteando, les agradecemos. Y agradecerle, profesor, por su apoyo con este ciclo de seminarios que estamos haciendo. Ha sido una jornada bien interesante conocer todos estos trabajos que se están desarrollando, donde se está utilizando información de redes sociales en temas de desastres y cómo apoyar a las personas en estas situaciones. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por las preguntas. Vale, y a todos los asistentes también, muchas gracias. Démosle un aplauso al profesor. Gracias.